Bueno, acompáñame a Hebreos 2. Vamos a retomar después de unas semanas que tuvimos de receso de nuestra serie. Vamos a retomar el capítulo 2 y lo voy a terminar esta mañana. Y voy a empezar con el último verso, donde quedé en el último verso de la última ocasión en la que prediqué sobre Hebreos, Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Bueno, lógicamente estamos hablando del sacrificio de Cristo en el Calvario. Y en el contexto de los primeros dos capítulos de Hebreos, usted recordará que el autor nos está presentando una idea muy clara. Cristo es superior a los ángeles. Pero ya vimos en los primeros versos de este capítulo que Cristo se humanó y básicamente en ese sentido, por un espacio corto de vida, fue semejante a los hombres. Entonces vimos cómo el Salmo 8 nos dice que el hombre es un poco inferior que los ángeles. Ese fue el diseño de la creación. Así Dios lo determinó. Voluntariamente, entonces Jesús, por un poco tiempo, está teniendo esta inferioridad temporal a los ángeles en un sentido salvífico, únicamente en un sentido salvífico. Y fui muy cuidadoso en los primeros versos para no ser mal interpretado. Entonces, en ese contexto es que voy a retomar los siguientes versos. Entonces, preguntémonos simplemente algunas cosas. ¿Cómo logra Cristo esta hazaña? ¿Cómo logra Cristo salvarnos por medio de la gracia a través del padecimiento de su muerte? ¿Cuáles son los resultados de esa muerte? Y cómo nosotros, como el pueblo del Señor, somos beneficiados por la muerte de Cristo. Así que Cristo, de acuerdo al verso 9, ha probado la muerte, ha asegurado la salvación de su pueblo y ha mostrado la superioridad sobre los ángeles. Ningún ángel ha muerto con fines salvíficos. Ningún ángel nos puede salvar absolutamente como Cristo lo hace. Así que en estos versos vemos cómo el autor a los Hebreos introduce a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro sumo sacerdote. Verso 10 es la primera ocasión en la que el autor de los Hebreos llama a Jesús Salvador. Anteriormente lo ha llamado el Hijo y le ha dado ese título de ser el Hijo de Dios, pero a partir del verso 10 él comienza a llamarlo el Salvador. Ahora vean algo interesante en el verso 9, porque el verso 9 nos está diciendo que Jesús fue coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Y básicamente lo que el autor nos está diciendo es que Jesús murió por la gracia de Dios. En otras palabras, Jesús murió honrando al Padre. Jesús murió y sufrió de acuerdo al beneplácito de Dios, de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Esta es una parte que muchas personas, aún en las filas del cristianismo, no entienden. Les parece muy contradictorio, les parece muy paradójico que el Señor haya tenido que sufrir. Pero nada más permíteme recordarte lo que Hechos 2:23 dice. El Mesías fue entregado a tortura y a muerte, no en contra de la voluntad de Dios, sino según el predeterminado designio y anticipado conocimiento de Dios. En otras palabras, nuestro Señor sufrió dentro de la perfecta voluntad de Dios. Así era el plan predeterminado de Dios, así era el plan anticipado de Dios, y nosotros no deberíamos tener conflicto con ello. Entonces, el sufrimiento de Jesús fue sustitutivo. Lo primero que tenemos que entender al acercarnos a la cruz es que el sufrimiento de nuestro Señor es sustitutivo. En otras palabras, tú y yo teníamos que haber estado allí.
tú y yo merecemos la muerte. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice a los Romanos, capítulo 3? La paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. ¿Quién merecía estar en la cruz? Tú y yo. Mis múltiples pecados, tus múltiples pecados te hacían merecedor, me hacían merecedor de morir. Sin embargo, el Hijo de Dios, en este plan salvífico que el Padre trazó desde la eternidad pasada, tuvo a bien tomar nuestro lugar. En otras palabras, nos sustituyó en el Calvario. A partir de esto hay un cambio en el vocabulario o en el lenguaje de la epístola de los Hebreos, y vamos a encontrar en cuanto a la función que el Padre tiene en la salvación. Es importante reconocer que el Padre envió al Hijo. Es importante reconocer que el Hijo le obedeció, pero el Padre fue quien lo envió. Así que la iglesia, tú y yo, como la Grey, como el rebaño de Dios, debemos entender la obra de la salvación como una obra trinitaria. El Padre envía, el Hijo obedece y viene, el Hijo muere por nosotros en la cruz, y ahora mismo el Espíritu Santo llama pecadores, convence pecadores. ¿De qué los convence? Número uno, de que son pecadores. ¿Cuándo te has encontrado a un pecador que puede reconocer que lo es? Jamás. Porque de acuerdo a las Escrituras, el hombre que está bajo esclavitud del pecado está muerto en sus delitos, en sus deleites. No puede reconocer lo que es básico en el Evangelio, que soy un pecador. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Está convenciendo pecadores, número uno, de que son pecadores, y número dos, de la necesidad que como pecadores tenemos de un gran Salvador. ¿Quién es ese Salvador? A la luz de las Escrituras, solo Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, sino solamente Él. Así que acompáñenme al verso 10 y escuchemos, leamos lo que el autor de los Hebreos está diciendo a partir del versículo 10. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez yo en él confiaré, y otra vez aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote, ¿cómo? Misericordioso y fiel. Un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Qué maravilloso recordatorio para ti y para mí, si somos salvos, de lo que el Señor hizo en el Calvario. Qué maravilloso aviso para ti, si no has venido al Señor, de lo que el Señor hizo en el Calvario por su pueblo. Así que lo que quiero hacer en este pasaje es primero revisar el plan de salvación de Dios, es decir, entender cómo Dios
ha salvado y está salvando pecadores. Después quiero que entremos en un momento de deleitarnos en nuestro Señor como nuestro Salvador. Y luego quiero llevarte a revisar el sumo sacerdocio de nuestro Señor y encontrar en Él también gran ánimo y gran aliento a nuestras vidas. Entonces, primero, el plan de Dios, versos 10 al 13. Vean cómo es que Dios irrumpe en la historia, Dios irrumpe en el devenir histórico para presentarnos cuál es su obra a través de la salvación. Dios no nos pregunta si su plan nos gusta. Dios no nos toma a consideración. Dios no nos cuestiona si esta es la manera como a ti y a mí nos gustaría ser salvos. Simplemente nos presenta la manera en la que al Padre le plugó tener a un Salvador crucificado, le plugó tener a un Mesías que viniera, encarnara y tomara la forma de hombre como Él lo hizo, de acuerdo a Filipenses 2, y entonces pudiéramos encontrar a un Salvador para nuestras almas. No son nuestras opiniones, no son nuestras especulaciones lo que hacen que este plan sea efectivo. No es lo que tú y yo opinemos acerca de la salvación, porque a veces opinamos, porque a veces tenemos opiniones. ¿Por qué el Señor quiso salvar a Rodrigo cuando Rodrigo es tan pecador, pero no ha querido salvar a Carlos, que parece ser tan moral? Bueno, permíteme nada más recordarte algo. Dios sigue siendo soberano en la salvación y tus opiniones salen sobrando. ¿Lo ven? ¿Por qué quiso salvar a ese cuando era un niño, pero no le dio la oportunidad a este? Y a los 90 años, un poco antes de morir, esta persona se encuentra con el Señor. Mi hermano, no somos Dios. No somos Dios para poder especular u opinar. Nuestras opiniones salen sobrando frente a la sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan de Pablo cuando escribe a los Corintios en el capítulo 1 y les está hablando acerca de la locura de la cruz? Los sabios del mundo de Pablo estaban tropezando. No entendían el plan de Dios. El Señor estaba tomando y estaba recogiendo a un cúmulo de ignorantes, de despreciados, de gente que posiblemente era desacreditada por la sociedad gentil, por los griegos, por los grandes pensadores de aquel día. Pero el Señor los estaba levantando. La sabiduría de los hombres estaba siendo realmente exhibida. Pero esta es la sabiduría de Dios. Esto es lo que el autor de Hebreos está destacando y lo hace a través de dos frases que son proposicionales. Vean la primera frase: aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas. Bueno, si eres un lector que pones atención, te vas a dar cuenta que el vocabulario de ese verso es muy similar a Romanos 11:36, cuando Pablo está terminando toda su cátedra doctrinal sobre el Evangelio. Cuando Pablo está listo, nunca Pablo es más doxológico en Romanos que cuando ha sido teológico. Ha pasado 11 capítulos enteros hablando de teología y explicando el Evangelio para entonces llegar a irrumpir en esa doxología al final del capítulo 11 y decir: solo para Él es toda la gloria. Solo para Él es toda la gloria. Romanos 11:36. Entonces el autor de Hebreos está realmente considerando estas palabras: para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas. ¿Qué es esto? Bueno, ese es un recordatorio que el Padre tiene toda autoridad y todo dominio para crear al hombre para su única y exclusiva gloria. Estas palabras, de hecho, son tomadas de un profeta del Antiguo Testamento, así que recojamos esta mañana esas palabras. Isaías 43:6-7. Diré al norte: entrégalos, y al sur: no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Vean cómo el Señor no tiene limitantes. El Señor no tiene limitaciones, ¿no? Nosotros sí.
Y cuando pensamos en la salvación, nosotros tenemos muchas limitaciones. No me va a escuchar, no va a querer recibir el evangelio, vive muy lejos, vive muy cerca, se ríe cuando le hablo, se duerme cuando le predico. Y ese son el tipo de limitaciones, si tú lo quieres, absurdas y tontas con las que nosotros trabajamos. Pero entonces esta palabra del profeta es maravillosa, porque dice el Señor, yo voy a traer a quien quiera traer. Le voy a decir al norte, entrégalos, y el norte los va a entregar. Le voy a decir al sur, no los retengas, y el sur no tiene poder para retenerlos, si yo quiero que vengan. Y luego dice, trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines. Recordemos el contexto de Isaías. Isaías está profetizando un poco antes de que el reino de Israel está siendo llevado cautivo a Asiria. Muchos años antes de que el reino de Judá esté siendo llevado cautivo a Babilonia. Y entonces el Señor está diciendo, sé que van a ir, pero yo no tengo limitantes para que ellos regresen, porque los he creado para mi gloria y entonces puedo traerlos. Bueno, realmente el mensaje del Antiguo Testamento viene en estos ciclos que se repiten una y otra vez, el Señor liberando a su pueblo, Éxodo, pasándolo por el desierto, llevándolo a la tierra prometida. Luego vemos que el Señor puede juzgar a su pueblo y pudiera hacerlo cautivo en algunas otras naciones. Y finalmente luego el Señor tendrá un nuevo Éxodo y otra vez su pueblo vendrá a donde el Señor quiera tenerlo. Una y otra vez eso es lo que está pasando. Así que lo primero que el autor de los Hebreos nos dice es aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas. Mi hermano, del Señor es la gloria, del Señor es la adoración, del Señor es la salvación y Él tiene todo el derecho y toda la autoridad de trazar el plan salvífico que Él quiera trazar. Vean la segunda proposición que hay en el verso 1, llevando muchos hijos a la gloria. Este es el plan de salvación de Dios, llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cómo lo llevó a cabo o cómo lo lleva a cabo? Lo lleva a cabo o lo lleva por medio de su Hijo primogénito, por medio del unigénito de Dios. Y esa es la parte donde el autor comienza a introducirnos. Bueno, si el Señor ha tenido a bien rescatarnos a ti y a mí, llevarnos a su gloria a través del sacrificio del Señor, entonces nosotros deberíamos tener gran deleite y gozo en ello. Pero inmediatamente después se nos comienza a explicar el plan de Dios. Veamos esas expresiones. Para que se hiciera perfecto por medio de los padecimientos. Primera piedra en el camino. Para que se hiciera perfecto. Bueno, si yo traduzco literalmente esta expresión, entonces algunos han llegado a traducir, entonces el Señor era imperfecto. Bueno, nada más permíteme darte el contexto. Cada vez que la palabra Hebreos habla de perfección o habla de perfecto, no es rectitud moral. Cada vez que la palabra perfecto es mostrada en el libro de Hebreos, está hablando de la realización del plan perfecto de Dios. Es decir, no significa que Jesús haya sido imperfecto en algún momento, porque si tú asumes que Jesús ha sido imperfecto, entonces va a haber pasajes de Hebreos que no van a coincidir con esa teología. La palabra perfecto aquí realmente nos habla de una sumisión inquebrantable al plan divino. A pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, Jesús se ajustó al plan que el Padre trazó con una sumisión inquebrantable. La palabra perfecto en el Antiguo Testamento se utilizaba para calificar a un sacerdote en su rango.
Entonces vean cómo el autor comienza por un lado a traer nuevamente la historia del Antiguo Testamento, como ya lo hemos revisado en los mensajes anteriores, y ahora lo pone a la par de Jesús para mostrarnos algo glorioso. Es decir, en el antiguo pacto los sacerdotes tenían que ser calificados para tener un cargo, para oficiar, para poder servir, para poder ministrar. Pareciera ser que esa calificación en el libro de Hebreos es perfecto. Es decir, el Hijo sometiéndose inquebrantablemente delante del Padre como un sacerdote perfecto. Vean lo que dice Hebreos 5:9. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Nuevamente, perfecto aquí no es rectitud moral. No es que pasaste de ser imperfecto para llegar a ser perfecto, sino que Jesús está sometiéndose inquebrantablemente al plan del Padre y de esa manera Él llega a ser fuente de eterna salvación para todos o para todos los que le obedecen. Entonces, esto lo establece, esta perfección lo establece en el libro de Hebreos como apto para llegar a ser el sumo sacerdote. ¿Lo ven? Esta perfección lo califica, si estuviéramos pensando en un examen, con la máxima nota, 100%. Los que alguna vez hicieron un examen o los que alguna vez revisaron un examen y que al revisarlo de primera instancia te diste cuenta que tenía correctas las 20 preguntas. Wow, dices tú. Pero de repente te encuentras que había 15 preguntas de opción múltiple, pero había 5 preguntas abiertas para el criterio del estudiante. Y una vez que tú has revisado eso, tú dices, bueno, voy a volver a leer estas 5 preguntas abiertas para ver si lo cacho en algo. Porque no creo que él pueda tener un 100 tan limpio. Comienzas a leer la pregunta 16 y tú dices, wow, no solamente es una persona conocedora del tema, tiene amplio criterio, tiene una correcta ortografía, sabe dónde poner las comas, sabe dónde poner puntos, sabe usar los signos de exclamación, de interrogación. Bueno, tú dices, no puede ser. Vayamos a la 17. Te encuentras que la pregunta 17 está contestada más o menos de la misma manera. Llegas a la 20 y tú estás convencido que esta persona no solamente merece el 100 de ese primer parcial o de ese segundo parcial, sino que es casi seguro que esa persona va a tener el 100% al final del semestre. Bueno, es como si el Señor está siendo calificado para llegar a ser sumo sacerdote y el autor de Hebreos está diciendo, es perfecto, no hay tacha alguna en él. No hay nadie en que pueda cumplir todo lo que el Padre demanda como él. ¿Por qué? Porque estaba sometido inquebrantablemente a la voluntad del Padre. Así que de esa manera es que el autor en estos versos traza, obedeció, sufrió, murió y fue exaltado, siempre agradando al Padre en todo. Entonces ponte a pensar en nuestra realidad. Entiendo que si estás aquí, entiendo que si estamos aquí es porque queremos obedecer al Señor, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok, no es como que yo inicio el lunes y estoy diciéndole al Señor, Señor, dame la gracia tuya para desobedecerte un poquito este día. No es así, ¿verdad? La vida cristiana funciona más o menos así, Señor, quiero obedecerte, ayúdame, dame tu gracia. Y siendo realistas, hermanos, a veces le atinamos y a veces no le atinamos. Amén. A veces honramos al Señor y a veces fallamos al Señor. Pero ese no es el caso de nuestro Señor. Él obedeció 100% siempre a su Padre. Él sufrió, Él murió y Él fue exaltado siempre agradando al Padre. Peterson, un comentarista, dice que la perfección de Jesús consiste en su prueba en la tentación, su muerte como sacrificio por los pecados y su exaltación celestial. En otras palabras,
no hay ningún momento en la que Él falló delante del Padre. Pero luego vean la expresión que el autor continúa. Él es el autor de la salvación de ellos. El autor de la salvación de ellos. Esta palabra autor es una palabra griega, archejos, que puede ser traducida de varias maneras, y creo que todas las maneras en las que puede ser traducida nos comunica algo bello y algo hermoso de nuestro Señor. Puede ser traducido como autor, puede ser traducido como líder, puede ser traducido como fuente, puede ser traducido como pionero o puede ser traducido como fundador. La que quieras elegir comunica muy bien la idea del plan de Dios. Nuestro Señor es el autor de la salvación. Nuestro Señor es el líder de la salvación, es la fuente de la salvación, es el pionero de la salvación, es el fundador de la salvación. Bueno, Moisés fue un pionero en su día. Josué fue un pionero en su día. Ambos tuvieron retos y desafíos, pero a ningún líder de las Escrituras se le llamó el pionero de la salvación. Tuvieron otras tareas. Moisés tuvo la tarea de liderar a este pueblo por 4 décadas. Josué tuvo la tarea de cruzar el Jordán y de tomar la tierra prometida. Bueno, David tuvo la función de ser el pionero, el líder de la nación. Todos en algún momento fallaron, todos en algún momento fueron quebrantados, todos en algún momento tuvieron fallas, pero cuando hablamos de Jesús como el pionero, como el líder, como el fundador, como el autor, como la fuente de la salvación, seguimos entonces a alguien que es, de acuerdo al vocabulario de Hebreos, perfecto. Así que vean cómo es que el primero en el camino del sufrimiento y el capitán que nos guía a la gloria que ya alcanzó. Esta es la manera como tendríamos que ver a nuestro Señor. Él es el primero en el camino del sufrimiento y el capitán que nos guía a la gloria. ¿Cuál es el plan de Dios? Llevar muchos hijos a la gloria. ¿A quién estamos siguiendo? A alguien que sufrió como tú sufres, a alguien que fue tentado como tú eres tentado, a alguien que se humanó. Por eso es que los primeros versos nos tienen que hablar de la humanidad. No estamos siguiendo a un gran filósofo, no estamos siguiendo a un gran poeta, no estamos siguiendo a un gran líder de Estado, no estamos siguiendo a un sabio. No, estamos siguiendo al pionero de la salvación. Estamos siguiendo a aquel que ya cumplió, que ya padeció sufrimientos y que nos está guiando a la gloria del Padre. Como más tarde en el capítulo 12, verso 2, el autor nos va a decir, Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Y se nos llama en Hebreos 12 a poner los ojos. ¿En quién? En Jesús. ¿Qué es la vida cristiana? Bueno, es un resumen de esto. Pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en Jesús. En el mundo grecorromano, el mundo que dominaba en aquel día, era imposible asociar lo divino con el sufrimiento. Era algo culturalmente chocante. Sabia o pensantemente era algo chocante poder mezclar el sufrimiento con lo divino. Si tú estabas sufriendo es porque seguramente estabas fallando o pecando frente a una divinidad, frente a una deidad. Pero entonces aquí se nos dice que fue a través del sufrimiento de nuestro capitán, de nuestro pionero, que la iglesia puede alcanzar salvación. Vean cómo es que esto era tan chocante para los incrédulos del primer siglo. Realmente los hermanos que vinieron al Señor, los hijos que fueron alcanzados por el mensaje del evangelio, tuvieron que pasar, tal y como lo vemos, de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de luz, porque todo el bagaje de conocimiento humano era totalmente contradictorio al mensaje del evangelio. El autor de esta epístola coincide con Pablo
en que Dios es mostrado cuando lo vemos en Cristo reconciliando a este mundo pecador. 2 Corintios 5:21. Cristo está reconciliando a este mundo, un mundo dominado por el pecado. Y eso nos hace pensar que la historia de la salvación es teocéntrica, no antropocéntrica. Es decir, la salvación no está centrada en el hombre. La salvación está centrada en Dios. Dios es quien diseña el plan. Dios es quien envía a su Hijo. Dios es quien llama a los pecadores. No, el evangelio no está centrado en el hombre. El evangelio está centrado en Dios. Por eso cuando Dios salva a un pecador, no decimos gloria a Dios por este Salvador y gloria a Dios por este pecador. No decimos así, ¿verdad? Porque entendemos que plenamente el Señor le convenció, el Señor lo trajo, el Señor lo salvó, el Señor lo rescató. Y luego vean lo que el autor dice: tanto el que santifica como los que son santificados. En otras palabras, Jesús y los creyentes, ambos provenimos de la intención salvífica del Padre. Tanto el que santifica como los que son santificados. Es decir, en el plan de Dios había un hijo santificando pecadores, pero en ese mismo plan hay pecadores siendo santificados por el designio del Padre. Y por esa razón, dice el autor a los Hebreos, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Interesante. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora vamos al capítulo 22 de Salmos, que fue la lectura de esta mañana, y vean el verso 22, cuando el salmista, bajo la inspiración del Espíritu Santo, siglos anteriores, está escribiendo y dice: hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, los que temen al Señor, alábenlo, descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo, témanlo, descendencia toda de Israel, porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó el Señor, lo escuchó. Bueno, si vas al Salmo 22, versículo 1, vas a encontrar algo. Este es el salmo que Jesús hizo suyo en el Calvario. Este es el salmo en el que Jesús, cuando está en el Calvario, está meditando. Observen el verso 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Y Jesús comienza a dar un recorrido histórico de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Luego vean el verso 19. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Vean cómo Jesús está haciendo suyo el Salmo 22 en la cruz. El Salmo 22 presenta a nuestro Señor como el rey davídico. Él está proclamando el nombre de Dios y lo está haciendo en una congregación. Pero observen algo. Cuando Él está proclamando el nombre de Dios en esa congregación, no está solo. Bueno, yo pudiera llegar a un auditorio como estos o a cualquier lugar donde el pueblo de Dios se junta para adorar al Señor. Pudiera llegar y comenzar a adorar a Dios solo.
Pero mientras otros creyentes vayan llegando a ese lugar, yo me daría cuenta rápidamente de que no estoy solo y de que otros han llegado. Recuerdo en una ocasión me pidieron que fuera a orar por una persona que estaba falleciendo, estaba ya en sus últimos momentos. Y había un familiar de esa persona que también venía aquí a la congregación, y esta hermana llegó antes que yo, vivía más cerca del domicilio a donde teníamos que ir. Así que cuando yo llego y me introduzco a la habitación donde esta persona estaba muriendo, esta hermana estaba orando y yo dije, bueno, pues ya está orando, no tengo mucho que hacer. Llegué y me puse más o menos como 1 metro detrás de ella y yo comencé a orar también allí, pero nunca la interrumpí. Y ella nunca reconoció mi voz rápidamente. Pero entonces llegó un momento en el que esta hermana, no sé qué le pasó, pero ella dejó de orar por lo que estaba. Señor, gracias por mandarme refuerzos. No sé quién es este varón, Señor, pero gracias que lo mandaste. Ya después nos dio tanta risa cuando ella se volteó y se dio cuenta que estaba yo allí orando también. Entonces ve esto. Dice el Salmo 22, voy a declarar las grandezas de Dios. Lo voy a hacer en la congregación, pero no está solo. Entonces dice el autor a los Hebreos, el Señor está llevando muchos hijos a su gloria, tanto el que santifica como los que son santificados. Ahora, vean cómo otra vez el autor de los Hebreos está validando lo que el Antiguo Testamento está diciendo. Te alabaré en medio de la congregación de los santos. ¿Por qué es que tú y yo podemos pertenecer en este lado de la eternidad a la congregación de los redimidos y de los santos? ¿Por qué podemos hacerlo? ¿Por la obra de quién? Por la obra de Jesús en la cruz. No hay otra manera en la que un pecador llega a ser salvo si no es a través de reconocer que Él es el Salvador. Un día del otro lado de la eternidad estaremos con la congregación de los santos de toda etnia, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. ¿Por qué es que toda esa multitud va a poder llegar a ese lugar? Por la misma obra de nuestro Señor. Así que en esa congregación el Señor está rodeado de sus hermanos. Luego vean la siguiente cita que Hebreos trae de Isaías 8:17. Aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. Dice Isaías, yo y los hijos que el Señor me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte Sión. Nuevamente el pasaje está hablando de seres humanos, Isaías y sus hijos. Pero la cita que Hebreos nos presenta básicamente nos introduce el tema de que los hijos de Dios son dados a Jesús. En otras palabras, cuando Jesús muere por su grey, por su iglesia, por los suyos, por sus ovejas, cuando Él está muriendo en la cruz por nosotros, lo que Dios está haciendo es dar hijos. Y lo está haciendo a través de la obra de Jesús. Isaías señala una familia que llegaría a ser más grande, con ellos dando cumplimiento a una descendencia davídica. Así que esta palabra de Isaías, no tengo el tiempo para detenerme en todo el capítulo, pero capítulo 8 está hablando de esto y puedes leerlo después en casa. Isaías está insinuando que aquellos que confían en el Señor llegarán a ser sus hijos. ¿Qué se requiere para ser salvos? Creer. ¿Cómo un pecador es salvo? Cree en el mensaje del Evangelio. Cree en lo que las Escrituras testifican acerca del Evangelio. Entonces, el autor de los Hebreos está diciendo, no solamente Salmo 22, te alabaré en medio de la congregación de los santos, sino que Isaías 8 está hablando de cómo el Hijo está muriendo en la cruz para traer muchos hijos a la gloria de Dios. Así que este es el plan de Dios. Él sigue salvando pecadores, lo hace a través de su Hijo, lo hace de una manera perfecta. Tú puedes tener especulaciones, tú puedes tener sugerencias, pero nada de eso va a mover el plan de Dios.
Lo segundo que el pasaje nos presenta es el Hijo encarnado. Y véanlo en el verso 14 al 16. Vemos cómo el Señor es presentado aquí como un guerrero redentor. Vemos que en estos versos el autor nos dice que nuestro Señor comparte carne y sangre con sus hermanos. Nos dice que Cristo pudo romper el poder de Satanás, quien mantenía esclavizados a los seres humanos con el miedo a la muerte. Y nuevamente, estos versos destacan la humanidad de Jesús para poder ayudar a la descendencia de Abraham. Observa claramente lo que verso 16 te dice. Está ayudando a la descendencia de Abraham, no a los ángeles. No a los ángeles. Entonces, carne y sangre en este verso son una forma idiomática para hablar del ser humano. Una forma idiomática para hablar del ser humano. Entonces, nuestro Señor realmente es presentado aquí en Hebreos 2 como plenamente humano. Porque de acuerdo a los propósitos salvíficos de Dios, solo así podría salvar a la raza humana. El verbo aquí se hizo carne, que Juan 1:14 proclama, el verbo se hizo carne, nos habla básicamente de una realidad. Jesús se cansó como usted y yo nos cansamos. Jesús comió como usted y yo comemos. Nomás no se vaya a ir a comer ahorita y vaya a tener un festín y vaya a decir Jesús también comía. No es un pretexto, ¿sí? Lo que te está diciendo es se cansó, comió, bebió, durmió, sufrió. En otras palabras, tuvo todas las experiencias humanas que nosotros podemos tener, pero hay que hacer notar algo. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido un par de herejías o muchas herejías que han buscado atacar la humanidad de nuestro Señor. Y entonces el autor de Hebreos se está protegiendo a sí mismo al hacer este tipo de declaraciones. Por ejemplo, pensemos en dos, simplemente para que tengan una idea. El docetismo. El docetismo creía que el cuerpo de Jesús era aparente y su humanidad no era verdadera. Esta fue una herejía con la que la iglesia lidió a muy temprana edad. Los docetas proclamaron entonces que el cuerpo de Jesús solamente era una apariencia, era como un fantasma. Sí, pero si tú crees en eso, entonces destruyes el verdadero evangelio, porque el evangelio presenta la humanidad total de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Hubo otra herejía en el siglo IV, el apolinarismo. El apolinarismo negaba la naturaleza humana de Cristo. Es decir, ellos reconocían solamente la divinidad, pero no la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero a la luz de lo que el autor de los Hebreos nos está diciendo, es que ni un Cristo doceta, ni un Cristo apolinarista puede satisfacer realmente las necesidades de un Salvador o la determinación de Dios de proveernos un Salvador. Entonces no hay manera de ceder ni al docetismo ni al apolinarismo, porque realmente el autor te está dejando ver claramente la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es que esto es importante? Porque entonces el autor pasa a hacer una declaración increíble. Es este Jesús humanado, es este Señor quien tiene la autoridad de destruir el poder que la muerte y el diablo ejerce sobre un no creyente. Entonces Jesús, como Dios hombre, tenía que anular la muerte y al diablo. Estos son los dos enemigos que Hebreos está comunicándonos que Jesús anula
con su muerte en la cruz. Anula el poder de la muerte, anula el poder del diablo. Enemigos que Jesús ya enfrentó. Este poder ha sido eliminado, el derrocamiento de la muerte y del diablo han comenzado de una manera cabal, de una manera vertiginosa, de una manera poderosa, y hay algunas situaciones que al final de esta era concluirán. Pero la muerte es, observa lo primero, destruye la muerte. La muerte es una dura realidad para muchos. Hay gente que teme morir. Y yo espero que esta realidad de temor a la muerte es la realidad de una persona irredenta, no la realidad de una persona creyente, no de un creyente. Debería ser común ver morir para nosotros a una persona sin Cristo y que cuando ese momento de la muerte llegue, esa persona tuviera miedo. Pero es anormal que un creyente muera con temor. Y lo voy a explicar. Si algo el Evangelio te comunica es la victoria que Cristo ya tuvo sobre la muerte. ¿Para qué derrotó Cristo la muerte? ¿Para qué derrotó Cristo al diablo? Para que sus hijos, para que sus hermanos no tengamos que temer a ninguno de estos dos enemigos. En otras palabras, Él ya hizo el trabajo que nosotros no podemos hacer. Nadie aquí puede derrocar a la muerte, nadie aquí puede derrocar al diablo, pero el Señor ya lo hizo. Así que hay que tener un recordatorio claro. La muerte es inevitable. Vas a morir, voy a morir. No sabemos cuándo. ¿Cierto? No lo sabemos. Pero lo que el Evangelio hace es librarnos de la esclavitud y del temor a la muerte. Yo he escuchado a muchos cristianos decir que están orando para que cuando el Señor se acuerden de ellos, sea algo bien sencillo. Mira, Señor. Y entonces comenzamos a especular y comenzamos a querer meter a Dios a nuestra agenda, ¿no? Mira, Señor, yo me quiero morir, pero cuando me muera yo me quiero dormir a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, y que a las 8 que mi esposo se levante se dé cuenta que me morí. De tal forma que ni él supo cuándo me morí, ni yo tampoco. ¿Y tú qué crees que Dios es qué tuyo? Él es el rey del universo. Él no es tu vasallo. O sea, nosotros no le decimos a Dios la manera como nos vamos. ¿Se dan cuenta? Él es soberano. Entonces, el asunto es sencillo, aunque vamos a ser tentados hasta el final. De eso sí estoy seguro. De que vamos a ser tentados, mi querido hermano, vamos a ser tentados. Pero la seguridad de un creyente en este pasaje es maravillosa. Cristo mismo nos ofrece una esperanza frente a la muerte. Él ya alcanzó la victoria sobre la muerte. Él ya alcanzó la victoria sobre la muerte para poder liberar a los que fueron esclavizados durante toda su vida por el temor a la muerte. En otras palabras, una de las primeras certezas que una persona que ha nacido en el Señor debe de tener es que el Señor te permite poder dejar de temer la muerte. La muerte no debería paralizarnos, la muerte no debería atemorizarnos, puesto que la muerte es el medio de estar ausentes de este cuerpo, pero presentes en el Señor, en el vocabulario de Pablo. Ausentes de este cuerpo, presentes en el Señor. Vean lo que Pablo certifica simplemente en Colosenses 2, versos 14 y 15. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz,
y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Él despojó a los poderes, él despojó a las autoridades. Lo voy a decir de otras maneras. Él desarmó al ejército del enemigo. Ya lo desarmó. A ver si lo puedo comunicar a través de esta expresión. La muerte ya se murió. Jesús la mató. A ver si con eso estamos así más claros. La muerte ya se murió. Jesús la mató. Entonces dile al que está al lado, ¿por qué la quiere resucitar? ¿Se dan cuenta? Él ya la mató. El punto con esto es, este temor que domina la humanidad sin Cristo es realmente un enemigo que puede lacerar, pero el Señor ya triunfó sobre él. Lo segundo que el Señor dice es, o que el autor dice es, que Cristo destruyó al diablo. En otras palabras, ya no tiene poder absoluto sobre el pueblo de Dios. El diablo realmente es un enemigo ya vencido. Los que se fascinan por leer de la Segunda Guerra Mundial, hay gente que tiene una fijación o una fascinación por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y tú vas a sus bibliotecas y te encuentras libros, barcos, fotos y demás. Pero la Segunda Guerra Mundial se dice que cuando Alemania ya se sabía derrotada, o sea, ya sabía Hitler que le quedaba poco tiempo de poder seguir gobernando o atemorizando a las naciones como lo había logrado en esa temporada de horror y de terror. Cuando él ya se sabía derrotado, es que causó más daño, es que más judíos murieron, porque cuando se empezaron a ver reducidos en poder y en fuerza, no le quedó otra cosa sino comenzar a aniquilar más y más personas. Es más o menos lo que Satanás hace en nuestros días. Él se sabe destruido, él se sabe que está derrotado por el Señor y por esa razón ataca como ataca. Pero realmente como creyentes deberíamos entender que es un enemigo ya derrotado. Entonces, ¿qué le queda a Satanás? Bueno, le queda pervertir o tergiversar el evangelio. Es decir, lograr que gente pervierte el evangelio, tergiverse el evangelio para que las almas no puedan ser salvas genuinamente. ¿Qué más le queda a Satanás en este tiempo? Evitar que el evangelio sea predicado. Por eso es que cuando tú dices voy a ganar almas, eres tan desalentado y desanimado para ello. Posiblemente él no te puede ir y callar la boca o cerrar la boca, pero sí puede desalentarte y desanimarte. Es como aquel barbero hace ya unas décadas, en el tiempo que ¿se acuerdan los que eran más grandes que yo? Que el barbero tenía aquí unas cosas que colgaban de su silla y cuando alguien le pedía rasurar, jalaba ese cuero y comenzaba a hacer así con la navaja, ¿no? Como para sacar filo. Entonces va este barbero muy bien intencionado el domingo a la iglesia y el mensaje del pastor es: gana almas para Cristo. Y él va el lunes a su peluquería, a su barbería, convencido de que ese es el día del Señor para ganar cuantas almas vengan a él. Y viene el primer cliente y le dice: rasúreme por favor. Y entonces cuando el barbero comienza a practicar lo que había aprendido el domingo anterior, jala ese cuero, comienza a sacar filo, lo llena de jabón al hombre y le dice: ¿está usted listo para morir? Y usted ya sabe el resultado. El hombre se paró y salió corriendo de la barbería porque él quería ganar almas, pero el método que usó a lo mejor no era el más efectivo o el más eficiente en ese momento. Satanás posiblemente no te va a cerrar la boca, pero seguramente te va a desalentar y desanimar cuantas veces tú quieras. Y vas a hablar a la primera persona y vas a decir: ves que ni te puso atención, ves que ni te peló, eres un mal predicador, eres un mal evangelista. Mejor sigue haciendo lo que haces y deja de
pensar en que puedes alcanzar a otros para Cristo. Entonces, posiblemente el arma secreta de Satanás es esta: tergiversar el evangelio, pervertir el evangelio e impedir que creyentes genuinos puedan compartir la buena noticia de salvación. Pero nuevamente el pasaje nos afirma: por la muerte sustitutiva de nuestro Señor, Satanás ya no tiene poder. Aunque va a merodear, aunque va a acusar, aunque va a señalar, aunque va a intentar, pero sin esperanza alguna, cuando entendemos lo que ya el Señor hizo. Mira Mateo 12:29. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces saqueará su casa? Entonces, ¿qué hizo el Señor en la cruz? El Señor en la cruz realmente entró a la casa de este hombre fuerte llamado Satanás, saqueó sus bienes y lo ató. Y por esa razón es que su iglesia puede predicar el evangelio. Y cuando puede predicar el evangelio, hay gente que responde y dice: sí, la gracia del Señor me alcanzó, porque este hombre fuerte ya no tiene poder alguno sobre ellos. El puritano John Owen decía: todo el poder de Satanás sobre la muerte se basa en el pecado. La obligación del pecador a la muerte le dio a Satanás su poder. Si se eliminara esta obligación, también se eliminaría el poder de Satanás. Entonces, ¿qué crees? Esa obligación ya fue pagada en la cruz. Y por esa razón es que el autor a los Hebreos te puede decir que hemos sido librados no solamente del poder que la muerte ejercía, sino también del poder que Satanás ejercía. Un día este enemigo que ha sido desarmado será completamente destruido. Véanlo ahí en Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche, ha sido arrojado al fuego. Bueno, un día vendrá. Mientras ese día llega, podemos estar convencidos que nuestro enemigo realmente es un enemigo ya derrotado. Así que la victoria de Jesús sobre ambos enemigos vino por su muerte. Era necesaria la muerte del Señor para derrocar tanto el poder que la muerte tenía como el poder que el maligno tenía. Él venció sobre esta maldición al sufrir en nuestro lugar, derrotó la muerte muriendo por nosotros y soportando la maldición. Y juntos a Pablo, como él dice en 1 Corintios 15, podemos decir: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Qué maravilloso. Qué maravilloso es poder tener la confianza en nuestro Señor. Estos versos forman parte de ese maravilloso concepto teológico del Nuevo Testamento, en el que todo cristiano debe guardar esa esperanza bienaventurada, como Pablo lo dice en otro pasaje. La muerte ha perdido su aguijón y su victoria, puesto que con ella Cristo, nuestro libertador, ha pagado por el pecado que les daba esa fuerza. Finalmente, en el verso 16 dice que esto está siendo otorgado a los hijos de Dios, a los descendientes de Abraham, y no a los ángeles. Bueno, ¿por qué trae a los ángeles otra vez? Porque como ya lo hemos visto, todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2, y les prometo que vamos a dejar descansar a los ángeles después de este mensaje, porque aquí termina el argumento de que Cristo es superior a los ángeles. Entonces finalmente él está diciendo: salvó a los descendientes de Abraham y no a los ángeles, es decir, salvó a la raza humana, por eso humanó.
Por eso es que tomó forma humana. Vean lo que Gálatas 3, 6, 9, Pablo nos menciona acerca de la descendencia de Abraham, solo para entender. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son ¿qué? Hijos, ¿de quién? De Abraham. La escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Con Abraham, el creyente. ¿Qué significa eso? Que Abraham creyó. Es creyente. Creyó. Entonces, ¿cuál es esa descendencia? Bueno, por la muerte de Cristo, el Padre está devolviendo su propósito original de tener dominio sobre el mundo y mostrar así el poder de Dios sobre toda la creación. Esta salvación no solamente es una salvación personal, es una salvación cósmica, pero lo está haciendo a través de la descendencia de Abraham. Entonces, encuentra gran deleite en esto, hermano. No merecíamos la salvación. No merecíamos la obra de este Salvador. No merecíamos que fuésemos contados entre los muchos hijos que están siendo llevados a la gloria del Padre, pero por la obra salvífica de nuestro Señor es que estamos encontrando salvación. Él no derramó su sangre de una manera tonta. Él no derramó su sangre de una manera en la que tú y yo podemos jugar. Él derramó su sangre de una manera perfecta y de hecho el cierre de estos dos versos nos lo dice claramente. Veamos ahora la figura del sumo sacerdote. Su sacerdocio y su propiciación es presentado en estos versos. Esta es la primera de 17 ocasiones en que el autor habla del sacerdocio de Jesús en toda la epístola. Dijimos que en el 2:10 se presenta a Jesús como el Salvador. Bueno, ahora en el 2:17 se presenta a Jesús como el sumo sacerdote. Esta es la primera de 17 veces a las que el autor de los Hebreos se va a referir a Jesús como el sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote era un ser humano. Porque los sacerdotes en el linaje levítico eran humanos, no eran ángeles. ¿Ven la conexión? Nuevamente, ¿qué nos dice el autor? Tenemos un sacerdote misericordioso. Si el Señor no fuera misericordioso, ¿dónde estuviéramos usted y yo? Consumidos, anulados de la ciudadanía del reino, por otro camino. ¿Lo ven? Es misericordioso, es decir, ha extendido su misericordia sobre su pueblo. Número 2, dice que es un sumo sacerdote fiel. ¿A qué apunta la fidelidad del Señor? Apunta a que Él cumplió las demandas que la ley exigían. Esto es lo que hace único al Evangelio, que el Salvador que este Evangelio presenta estuvo dispuesto a cumplir o a pagar lo que a ti y a mí nos tocaba. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Merecíamos morir. Entonces ese Salvador dice, no pueden, porque ni la muerte de todos juntos pueden asegurarles salvación. Así que Él fue fiel para cumplir lo que la ley exigía. Pero también tenemos un sacerdote que nos salvó. Y nos salvó precisamente mediante su sacrificio. Así que concluyamos. Cristo tenía que encarnar y ser sacrificado para perdonar los pecados de su pueblo. No había otra manera. Tenía. No es si te gusta, porque todavía mucha gente dice, todo está muy lindo, lo único que no entiendo es por qué murió. Si alguien te dice eso, regrésate nuevamente al principio. No ha entendido el Evangelio. Cristo tenía que encarnar y ser sacrificado
para perdonar los pecados de su pueblo. Este era el plan de Dios. Vean cómo el resto de la epístola nos lo va a ir certificando. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, ¿como quién? Como nosotros, pero sin pecado. Si no fuera humano 100%, entonces no hubiese sido tentado como nosotros. Hebreos 7:26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Vean cómo el autor lo describe: santo, inocente, inmaculado, apartado, pero era un sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote era un humano. 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir a Dios? Una y otra vez vemos su obra, se ofreció sin mancha a Dios. Entonces, en el argumento del autor, él tenía que ser hecho como sus hermanos. Tenía que ser un hombre, pero el punto aquí es que se humanó para poder convertirse en un sumo sacerdote en nuestro nombre. ¿Qué eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Eran mediadores, mediadores entre Dios y el pueblo. Es decir, yo no podía llegar, yo descendiente de la tribu de Judá, de Isaacar, de Zabulón, yo no podía llegar y decir, bueno, la reunión va a ser a las 11 de la mañana, yo voy a entrar como llegar a mi casa y comer frijoles. No era así. Tú necesitabas un mediador. Ese mediador tenía que ser un sacerdote. Ese sacerdote tenía que ser un descendiente de Leví. ¿Y por qué tenía que ser un descendiente de Leví? Porque Dios lo escogió así. Bueno, y entonces, si leemos lindamente Éxodo, Levítico y Números y vemos que Dios escogió a los descendientes de Leví para hacer eso, entonces ¿por qué tropezamos cuando entendemos en el Nuevo Testamento que Dios estaba también eligiendo? Bueno, este pasaje nos va a introducir a entender el sacerdocio de Jesús. Él es el sumo sacerdote que está mediando entre Dios y su pueblo. Al presentarlo como misericordioso y fiel, evoca las palabras del salmista en el 145:8. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso y fiel para poder hacer propiciación por su pueblo. Jesús tenía que ser sacerdote y para ello también debía humanarse. ¿Qué es propiciar? ¿Qué es propiciación? Bueno, propiciación es la satisfacción de la justicia de Dios. Propiciar o propiciación es la satisfacción de la justicia de Dios. Ahora pregúntate, ¿había en toda la historia del Antiguo Testamento un hombre que pudo satisfacer la justicia de Dios cabalmente? Moisés, José, David, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías. ¡Ninguno! ¿Qué dice Romanos 3? No hay un solo justo, no lo hay. Bueno, probemos con el Nuevo Testamento. Esteban, el gran Pablo, Juan, el apóstol amoroso. Ninguno, mi hermano. Ni Calvino, ni Lutero, ni Wesley, ni Moody, ni ninguno de los grandes evangelistas de nuestra era, ni de los pastores famosos de YouTube. Ninguno puede satisfacer la justicia de Dios completamente. ¿Quién sí puede? Solo Cristo. Solo Cristo. Entonces tenemos que entender que teníamos que recibir su ministerio como sacerdote
porque solo Él podía hacer esta función de satisfacer la justicia de Dios a cabalidad. En la cruz, Dios derramó toda su ira y lo hizo sobre su Hijo amado. Nuevamente, en la cruz Dios derramó toda su ira y lo hizo sobre su Hijo amado. Por eso es que Él dice: me has abandonado. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue en la cruz donde Dios derrama la ira sobre Jesús, donde Dios satisface el justo castigo del pecado, donde el Hijo soporta la ira y la maldición de Dios. Es así como la ira de Dios se satisfizo y su justicia se reivindicó. Vean las palabras de Pablo, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Si aún tienes dudas, lee todo el capítulo 3 de los Romanos. La propiciación es uno de los regalos más hermosos que como hijos de Dios hemos recibido. Pero el pasaje nos asegura algo: la victoria del rey le pertenece a sus hermanos, los descendientes de Abraham, los hijos que Dios le dio, aquellos por los que murió y presentó su propiciación. Entonces, gracias a la propiciación, es que Dios es justo y justificador a la vez. Gracias a la propiciación es que nosotros podemos entender que Dios es justo y a la vez es justificador en la obra del Hijo. Regresaremos a este punto en el capítulo 9 y 10 cuando lleguemos. Finalmente el apóstol o el autor, de los Hebreos nos habla de los sufrimientos de Jesús. Esos sufrimientos se centran en la cruz y por ello se nos anima a soportar los sufrimientos temporales de la vida. Hermano, si tú estás padeciendo o sufriendo el día de hoy, solamente permíteme recordarte algo: tus sufrimientos son temporales, no son eternos. Segundo, permíteme recordarte algo: tus sufrimientos no son salvíficos. Solo los sufrimientos de Jesús fueron salvíficos. Tus sufrimientos no van a salvar a nadie. Yo he visto morir un par de ancianas y cuando las he visto morir, he visto hacer el último esfuerzo para que un nieto o un hijo que se ha portado mal se corrija. Y entonces la anciana le dice: pero prométeme, hijo, que te vas a portar bien. Prométeme que el domingo vas a ir a la iglesia. Madre, vete tranquila, yo te lo prometo. Y hasta una lágrima se le derrama a ese hijo. Resulta que ni a la prédica del funeral llegó, porque estaba ya en la esquina tomando alcohol y con sus amigos. ¿Usted cree que va a venir el domingo a la iglesia? Claro que no. Y eso nada más te presenta un cuadro. Nuestros sufrimientos no pueden salvar a nadie, pero los sufrimientos de Jesús tienen ese efecto maravilloso. Como creyentes debemos recordar que el Señor nos está ayudando mientras estamos de este lado del cielo. Como nuestro pionero, Él entiende nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras pérdidas. El Señor está con nosotros en cada uno de nuestros sufrimientos. Hermano, recuérdalo.
Él es poderoso para socorrernos. Él es poderoso para socorrernos. ¿Quién? El Salvador, el sumo sacerdote, el autor de la fe, el consumador. Permítame solamente exaltar la belleza del Calvario y la belleza del ministerio sacerdotal de Jesús. Mientras Él presentó su obra en la cruz, el autor está hablando de una acción pasada. Es decir, mientras Él nos ofrece el cuadro del Salvador, Él nos está presentando una obra del pasado. Una obra del pasado que tiene implicaciones el día de hoy, porque cualquiera que pone su fe en la cruz y en la obra del Señor en la cruz puede alcanzar salvación. Pero cuando Él nos habla de nuestro Señor como sacerdote, socorriéndonos en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras flaquezas y en medio de nuestras luchas, Él está hablando en presente, no en pasado. Es decir, el Señor lo está haciendo hoy por ti y por mí. El Señor lo hará mañana. Te socorrerá, te fortalecerá en medio de las debilidades de la vida. Así que le animo esta mañana a estar sobre sus pies y poder por un momento adorar a nuestro Salvador, adorar al sumo sacerdote que el autor nos presenta como misericordioso y fiel, adorar a aquel Señor que pudo obedecer al Padre activa y pasivamente para asegurar nuestra redención y expiar nuestros pecados. Señor, te adoramos esta tarde ya, porque al ver este cuadro, porque al ver esta manifestación de tu grandeza en nuestras vidas, no nos queda otra cosa sino postrarnos humildemente delante de ti y poder decirte gracias por la salvación, gracias por socorrernos ahora mismo en medio de nuestras debilidades, gracias porque tienes a bien tomar nuestras flaquezas y rogar al Padre por fortaleza. Oh, precioso Señor, cuánto te amamos, cuánto te adoramos. Señor, si alguien no te tiene como Salvador, yo pido que tu palabra venga a nuestras vidas para alentarnos, para llamarnos a ti. Quebranta nuestros duros corazones y haznos venir a ti. Y si alguien no está viendo tu poder para socorrerlo, si alguien no está viendo tu fortaleza para alentarlo y para ayudarlo en medio de las luchas y en medio de las pruebas, yo pido que esta mañana podamos salir convencidos de que tu obra es una obra perfecta. Oh Señor, cuán agradecido estoy que mi salvación no depende de mi fidelidad, no depende de mi misericordia, no depende, Señor, de lo que yo haga. Estoy parado delante de ti, Señor, porque eres un Salvador que no merezco. Estoy parado delante de ti porque eres un sacerdote misericordioso y fiel. A pesar de todas nuestras infidelidades, tú sigues siendo fiel. Te adoramos, Señor. Damos a ti toda honra, damos a ti toda gloria, damos a ti toda adoración que solo tú mereces, Señor. Te damos gracias.